¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayuso ha hecho unas inquietantes declaraciones sobre las visiones que tuvo y lo que ve venir. ¿Cómo descubrió la hispanidad, el poder de España, descubrir que en Ecuador se habla castellano y que en Inglaterra se habla inglés? Y lo que ve venir, las visiones que tiene Ayuso. Primero este descubrimiento que tuvo que le cambió la vida. Como mi primer viaje siendo muy jovencita a Ecuador, que me fui allí y aprendí el valor de la hispanidad, el pensar que después de 10 horas de vuelo yo llegaba a un sitio y seguían hablando español, cuando había estado en solo 2 horas en un lugar como Inglaterra donde se hablaba inglés, o Francia, y el choque era distinto. Digo, sin embargo, yo llego a Ecuador y me siento en casa. Esa es una de las suertes que tuve. Y seguían hablando español. Sí, para Ayuso fue todo un descubrimiento ver que hablaban castellano, que hablaban español. Y seguían hablando español. Porque Ayuso, para justificar que haya llegado a ser presidenta madrileña, ha contado que pronto siguió la llamada, como aquel que siente la llamada de Dios para convertirse al cristianismo, San Pablo cuando se cayó del caballo y todo esto, ¿no? Bueno, pues ella ha dicho que pronto, siendo una niña ya, sintió que tenía que escribir a un político, porque le gustaba la política. ¿A quién fue? A Felipe González. Yo con 8 años escribí una carta a Felipe González porque yo pregunté, a mí me parecía que el mundo era un horror, cómo estaba todo, siempre. Entonces yo no entendía cómo podía haber gente que pasara hambre, cómo no se podía cuidar tanto el medio ambiente, cómo podía haber guerras, ¿no? Eso fue antes de que, años después, Ayuso ya no sentía la misma sensibilidad por las guerras, porque justificaba, por ejemplo, los crímenes de Israel contra los palestinos. Ya entonces no le daba por escribir a Felipe González. Israel es ya hoy el país donde viven más de la mitad de los judíos del mundo, que lucha por todos, por el mundo libre. Y sigo sin entender de qué otra manera otros pretenden que pueda defenderse de sus atacantes. Entonces, antes de contaros lo que ha visto venir Ayuso y que es muy inquietante sobre el futuro de la humanidad y sobre el futuro sobre todo de nuestros mayores, conviene prestar atención a cómo ella se da importancia y cómo llegó a ser política y dirigente, porque nos ha contado que lo que hay ahora mismo es una tiranía, pero que lo que ella vivió fue la cultura del esfuerzo, antes de llegar a ser la community del perro Pecas. Pero dice que lo de ahora es una tiranía y que no hay libertad, no como lo suyo. Es una tiranía porque estás fabricando dependencia y miseria, que es lo mismo que hacen con la parte económica. Quieren que al final un ciudadano no sea libre, que diga, pues me renta más quejarme que estudiar, claro. Me renta más no trabajar que trabajar. Entonces, cuando a las nuevas generaciones se las engaña con el todo gratis, del agravio, de eres joven, tienes que ser agraviado y ya te tienen que venir a... les están quitando la libertad y el poder personal para salir adelante con fuerza, ¿no? Entonces dicen, pero qué vergüenza Isabel Díaz Ayuso llevando las redes del perro de Esperanza Aguirre. Total, que el perro decía una cosa que a lo mejor en mi boca hubiera sonado un poco fuerte. Porque Ayuso nos ha contado, para justificar sus orígenes y que llegara a ser presidenta, que primero descubrió la importancia de España, después de Felipe González, y luego que ella se sintió ya muy jovencita que era buena como política y que tenía que llegar alto, porque ella sí, encantada de conocerse, dice, yo vi enseguida mis facultades. De repente un día te das cuenta que hay algo que te hace que el tiempo vuele, que se te da muy bien y te llama, como a mí me pasó con la política, ¿no? Hay que intentar desde bien chiquitín saber qué te llena el corazón y en qué eres bueno. Por eso creo que uno tiene que hacer examen, conocerse generosamente, libremente y decir, ¿qué me gusta? ¿Dónde podría ser bueno? Que se te da muy bien y te llama, como a mí me pasó con la política, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, es curioso cómo Ayuso considera que ella ha llegado a administrar una serie de bondades para la sociedad que distan mucho con, curiosamente, cuando le escribió a Felipe González, porque veía la pobreza. Luego llegó ella presidenta y empezó a recortar la sanidad y a favorecer las privatizaciones, pero primero sintió esa llamada para después ser muy generosa. Es lo mismo que hago yo ahora como presidenta. La vivo con total generosidad y con total entrega, para que lo que para otros es cómodo, para mí es todos los días un sacrificio. Porque no olvidemos, ella quedó maravillada al descubrir que en Ecuador hablaban español. ¿Y seguían hablando español? No solo eso, sino olvidando la deuda que dejó la sociedad en la que estaba el padre, después de recibir ese préstamo de Aval Madrid, que luego no fue devuelto, ella dice de su familia que, oye, les caracteriza la honradez.
Ni lo del hermano lucrándose con las comisiones de las mascarillas, ni lo del padre y lo de Aval Madrid. No, 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 no. Ella viene de orígenes honrados, siempre fueron muy honrados. Por ejemplo, la honradez sería un valor que has heredado de tu padre. Absolutamente. Mi padre era un hombre que era de no deber un euro a nadie, de tener un respeto absoluto por lo que... Era un poco exagerado, ¿no? Lo que los demás pensarán, el prójimo era una cosa que le superaba. Y ojo a la advertencia inquietante, muy inquietante. Yo diría que puede ser una visión reptiliana que ha tenido Díaz Ayuso, porque nos advierte de que dentro de poco la media de edad en España va a ser de 25 años. ¿Qué pasará entonces con los mayores? Porque esta idea que tiene Díaz Ayuso es absolutamente inquietante. Cuidado de lo que está pasando, me da muchísimo miedo. Ve venir que la media de edad será de 25 años y de ahí radica lo que se viene. Tienen un mundo muy difícil, muy competitivo, sociedades que van a tener de edad media en los próximos años 25 años, sociedades que van a tener de edad media en los próximos años 25 años, que van a ser muy jóvenes, muy pujantes, y nuestros jóvenes van a tener que saber adaptarse, correr más rápido, tener herramientas, tener resistencia, fortaleza personal, capacidad de adaptación, idiomas, sociedades que van a tener de edad media en los próximos años 25 años. No es una buena noticia, pero está en el ámbito de su vida, no es una buena noticia. No es la respuesta más inteligente ni la reacción más inteligente decir a ustedes son unos antipatriotas, ¿no? Eso es... Bueno, desde luego es preocupante. Isabel Díaz Ayuso, que lejos de dar explicaciones sobre los muertos en las residencias no trasladados a hospitales de Madrid, lejos de ser transparente con lo que ocurrió en los geriátricos durante la pandemia, lejos de aclararnos por qué nos dijo que a su novio Hacienda le debía y no que debe y que está denunciado por delitos fiscales y falsedad documental, se pone a explicarnos hacia dónde va el mundo y de dónde viene ella, de dónde viene con un sentimiento que está en el origen ya de sentir la hispanidad y que en Ecuador hablan español y eso para ella fue, vamos, la dejó pillada. ¿Y seguían hablando español? ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Se normaliza el crimen. En esto estamos ahora, en una ofensiva total de ingeniería social para destruir la convivencia. Pretenden que se lleve a España entera. Y poquito a poco es meternos una dictadura comunista. Para que un día, cuando la sociedad despierte, no tenga dónde acudir. Y el control de la población por las élites masónicas. Y no tener un medio de comunicación donde defenderlo. O ganar la guerra civil que provocaron y perdieron. Lo tienen muy bien pensado. El timo climático lo manejan a su interés, por control también de la ciudadanía. Creando además un régimen paralelo. Hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. De amigos del poder antidemocrático. ¡Franco! 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 Porque les conviene la tensión. Yo si tengo que morir por mi país, moriré, de verdad te lo digo. Una estrategia que se llama, la hemos llamado nosotros, estrategia de la carcoma. Igual no lo sabes tú, yo sí que lo sé. Lo tienen muy bien pensado. Se acerca el fin de los tiempos, por lo cual toda ayuda que podamos tener celestial, ya sea de María o de nuestro Señor Jesucristo, es poca. En esto estamos ahora, en una ofensiva total de ingeniería social. Tenemos en Madrid una heroína, que es nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo tienen muy bien pensado. ¿Y seguían hablando español? Pronto no habrá españoles. Cuidado de lo que está pasando, me da muchísimo miedo.